¿Cómo puedes tú darte cuenta que tu hijo está siendo abusado sexualmente? Que en área genital pues no tenga inflamación, que no tenga secreciones porque no debería tener una secreción. Porque pueden tener como mucho miedo al ver a alguna persona, entonces ahí es como de, bueno, ¿por qué le tiene tanto miedo? Pues porque lo lastima o porque la lastiman. En los latinos, en algunos, también el besito de la boca de la mamá, híjole, cómo me molesta. ¿Qué pasa con eso? Porque normalizas una conducta que en ese momento para él entonces es amorosa, o sea, él está viendo, o sea, el bebé, el niño está sintiendo amor porque su papá y su mamá que le dieron un besito en la boca, entonces para él va a ser de que, sí, pues fulanito, que aquí en la calle, bueno, en la escuela o X, alguien que tengo cariño por él, me está dando un beso en la boca porque pues me quiere. La gran mayoría de los que a mí me tocaron fue el tío, a veces, digo, fueron pocos, pero también el papá, el padrastro. En cuanto al abuso, en abuso sexual fueron los que más me tocaron, o sea, si era más violencia por parte de el hombre en este caso. Una bebé de añito y medio, una nena, año y medio, o sea, 18 meses, que llegó a urgencias, ya está en estado de choque, entonces llega con sangrado y pues digo, traía pañal y realmente lo que tenía era sangrado en el recto. O sea, en la parte anal, y una dilatación bastante importante. Yacún Flores presenta. Antes de comenzar, queremos agradecer a Preca Interiorismo por estos espacios que nos hacen sentir muy cómodas aquí en el corazón de Tlaquepaque. Ven a visitarlos y estamos sobre Avenida Juárez, pero también en la Glorieta Chapalita. Te dejamos aquí toda la información. Bienvenidos a otro podcast de Amar Más. El día de hoy tenemos un tema que es muy fuerte y por eso es necesario hablarlo. ¿Sabías que 6 de cada 10 abusos infantiles se producen en casa? Y el del 60% de los casos el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia. Es por eso que necesitamos poner mucha atención en nuestros niños que pronto se convertirán en adultos y serán el reflejo de una infancia sana o una perturbadora. Y para eso el día de hoy nos acompaña Dai Gómez. Me gustaría yo presentarte, pero creo que me quedaría muy corta en todo lo que es nuestra querida Dai. Especialista en muchas cosas, pero bueno, antes de presentarla correctamente, quisiera dar como algunos datos que encontramos en páginas que aquí las vamos a estar poniendo la captura de pantalla. Y es que México ocupa el primer lugar del mundo en abuso infantil, y además de que 1 de cada 4 niños en el país se considera expuesto en su entorno, y solamente de cada 1,000 casos, solamente el 1% concluyen en algún tipo de sentencia. Entonces creo que son datos muy alarmantes en los que, pues si México ocupa el primer lugar, creo que necesitamos tener más información para que todas las personas busquen ese tipo de información que estamos dando para prevenir sobre todo pues, el abuso sexual. Y por eso ahora sí vamos a presentarte como se debe, porque... A ver, es que Dai tenemos Gómez aquí, pero es que no quería saltarme ninguno. Tú nos dices que nos falta, ¿no? Okay. Sí. O sea, Dai Gómez es pediatra, neonatóloga, y tiene una maestría en neurodesarrollo infantil. A ver, explícanos qué es cada uno. Ok, bueno, yo estudié medicina, que es como la base, ¿no? De todo. De ahí, evidentemente, el cuidado de los niños fue lo que más me llamó la atención. Entonces, de ahí me voy a pediatría. Todo esto lo he hecho aquí, Jalisco, Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Termino de hacer pediatría. Y de ahí hay ciertas ramas en las cuales, pues, te haces como especialista en un área de la pediatría como tal. Y en este caso es neonatología, que sí es como poco conocida y hasta el nombre como que no se relaciona con otras cosas, que es justamente el manejo del recién nacido. Entonces es prácticamente la subespecialidad en la cual te haces cargo de todos los problemas, eventualidades, complicaciones que se puedan presentar al momento del nacimiento y en los primeros días de vida. Y a partir de ahí, justamente con me empezó a interesar como muchísimo la parte del desarrollo del ser humano en general, evidentemente en los niños viendo como esta necesidad de cuidado. O sea, gran parte de la razón por la que me motiva tanto también mi trabajo es que justamente tratas de cuidar al que no se puede cuidar. Entonces es como las cosas que se me hacen más importantes, y de ahí en este proceso de entenderlo pues era ok, entonces ¿cómo puedo cuidarlo
pues es entendiendo cómo se está desarrollando. Y a partir de ahí fue mi interés por ver la parte del neurodesarrollo, o sea, cómo es que dentro de su proceso de crecimiento influye el cómo piensa, en dónde se desarrolla, la parte cognitiva. Entonces, y a partir de ahí, que es lo que ahora, por ejemplo, al adulto nos cuesta trabajo de primero ser conscientes de nosotros para aprender a cuidarnos, pues entonces cómo hacer conscientes desde pequeños a los niños para que ellos aprendan a cuidarse. Sí, tal cual. O sea, somos una máquina perfecta. Entonces, en esta programación inicial, lo que van a hacer los papás o el entorno de esta pequeño ser es justo mostrarle lo que es el mundo, o sea, es justo la forma en la que él va a responder a estímulos, a conversaciones, a acciones, a la interacción con otra persona. Obviamente el núcleo familiar es lo primero que lo va a formar, a las habilidades que desarrolla, las habilidades motoras, las habilidades lingüísticas, todas las habilidades que se desarrollan son en los primeros 2 años. Entonces de ahí que hago mucho énfasis en esto, justo para desarrollarlos al máximo, o sea, como para realmente sacar el potencial que todos podemos llegar a tener, pero en el momento en el que se deja de estimular algo, o sea, se deja de desarrollar, pues evidentemente se empiezan a perder. Había escuchado yo en algún momento, pero no sé si entonces sea un mito, que el cerebro de un niño termina de desarrollarse hasta los 8 años. Es decir, o sea, como que eres copita llena hasta tal edad y es como a los estímulos, a la forma en la que enfrentas el mundo. Realmente como tal, la parte neurológica, de ahí que en teoría la edad adulta es a los 18, 20, o sea, no es como que termina el desarrollo. Logran el peso, o sea, como tal en anatomía, o sea, en la parte anatómica, o sea, sí llegan a lograr entre los 8 y los 12 como el peso, pero se termina el desarrollo y de ahí que parte el hecho de decir eres un adulto a los 18 en México, por ejemplo, en otros países a los 21, la gran mayoría está en eso porque es como el punto de corte. Pero la parte del neurodesarrollo se basa en los primeros 2 años por la plasticidad cerebral, que es como este proceso de aprendizaje acelerado, o sea, que va a formar lo que eventualmente a los 8, 12, 15, 30 años vas a tú implementar en tu día a día, o sea, desde patrones de conducta, hábitos saludables, hábitos no saludables. Entonces es todo eso que a lo mejor llega un punto en la etapa adulta en la que dices, ay, no sé por qué hago esto, pero cada que tal cosa sucede, me pasa esto. Entonces, si tuviéramos como una maquinita, o si alguno de nuestros papás se acordara, diría, sí, pues es que de chiquita pasó tal cosa. O sea, es como esas cosas que realmente se quedan como en el inconsciente, o que si nos generaron algún tipo de trauma en la infancia, por protección lo bloqueas, pero sigues repitiendo el patrón. Sí, es lo que platicábamos hace rato antes de iniciar, que si tú estabas en un ambiente que no es muy sano, por ejemplo, ves unos papás que están peleando todo el tiempo, tú cuando seas adulta también vas a repetir de manera inconsciente. Vas a normalizarlo. Exacto. Porque es lo único que conoces. De igual manera pueden ser distintos tipos de patrones, ¿no? Exacto. O sea, la forma en la que, por ejemplo, si es una relación amorosa, también, pues, está escrito en su gran mayoría que la forma en la que te brinden amor en estos primeros 2 años es la forma en la que tú vas a reconocer que eres amado. Entonces, si no se recibió amor en los primeros años de vida, pues entonces la persona no puede reconocer lo que es el amor realmente, o sea, el cuidado, el que tengas el vínculo y una conexión saludable. Entonces, si creces en un ambiente en el que es maltrato verbal, físico, psicológico, en el que hay un abandono, a lo mejor no estrictamente la persona que no viva, no creces físicamente con alguno de los padres, sino simplemente aunque estén ahí, pero si no está presente emocionalmente, pues también vas a representarlo a tu vida adulta en una relación amorosa de adulto de la misma forma. Entonces vas a pensar que como en tu casa fue así, pues entonces es normal que este tipo de muestras de que lo que tú llamas cariño, pues sea el amor verdadero. Exacto. Oye, Day, y justamente hablando de eso, cómo reconocemos todo ese tipo de cosas, hay algo que me parece muy importante y es que yo creo que hasta apenas ahora en la actualidad tenemos como acceso a la información y podemos lograr identificar que las formas de crianza que hemos
los papás, nuestros abuelos, todos nuestros ancestros han tenido esa forma de crianza hacia nosotros, ha sido de manera violenta y que apenas creo que nos estamos desprendiendo del chip porque era muy normal para nosotros el decir en los jalones de oreja, las el fajazo, la chancla. No, o sea, nos vamos de una hasta que no acabamos, ¿no? Con todas las torturas así. Sí. Pero ahora se ha ido comprobando que esta es la peor manera en la que se puede criar un niño. ¿Tú cómo crees? O sea, tú como te ha tocado percibir y como has estudiado justo el desarrollo cognitivo de los niños, ¿cómo afecta este tipo de violencia, crianza disfrazada en la adultez, en el cerebro de un niño? Por ejemplo, cuando crecen, evidentemente con la parte de limitar el reconocer emociones. O sea, realmente el ahora, o más bien antes llamado berrinche, ¿no? Que es como justo cuando intentas implementar un límite en el cual más bien quieres obligar al bebé a respetar un límite que nunca le explicaste. O sea, si realmente previamente no hubo una comunicación sobre un tema en específico, evidentemente cuando tú quieras poner un límite, pues claro que la respuesta emocional va a ser una descarga emocional. Sí, claro. Descontrolada, que es ahora el berrinche, a lo mejor la forma millennial, ¿no? O sea, la forma de ahora. Pero realmente eso es lo cierto, o sea, eso es lo verdadero. Entonces, evidentemente, cuando tú normalizas la violencia, pues creces, o sea, vas implementando sin darnos cuenta, que era lo que te decía. Creo que ahorita justo el acceso a la información nos hace como ver las cosas con mayor claridad y abrir los ojos a ver en retrospectiva justo nuestra crianza. Y digo, dentro de los que a lo mejor tuvimos un entorno familiar sí fuerte y duro, digo, también hay gente que la ha pasado muy mal y hay abusos que son muy severos, pero bueno, dentro de esta crianza como muy mexicana, o latina, yo creo, porque creo que es mucho de Latinoamérica, que sea como era como muy estricto, y justo era, bueno, para mí, en lo que les digo, he leído y conforme lo he visto, siento que es justo porque antes no había como esta parte de tener comunicación y explicar la emoción. Entonces, cuando tú no sabes lo que estás sintiendo, explotas. Cuando tú ignoras un tema, cuando tú realmente no dominas algo, o sea, el conocimiento como tal que te da el saber algo, conocer un tema, te da esa seguridad de poder expresarlo de forma adecuada. Entonces, cuando tú no sabes qué te está pasando a ti, quieres descargarte con el otro. Entonces, de ahí que viene esta berrinche del adulto, que es una descarga incontrolada de ira, porque ya se genera en violencia. Entonces tiendes a explotar sobre quien tengas enfrente, si es tu hijo, si es la esposa, si es hasta los sobrinos, ¿no? Por lo que hablábamos, a veces dentro del entorno familiar, una persona que se puede considerar tóxica, pero realmente es como la persona más vulnerable emocionalmente al no saber reconocer emociones. Y tristemente no saber pedir ayuda, porque así como lo decíamos, ¿no? O sea, actualmente hay estrategias para controlar o al menos para reconocer y tratarte como cualquier enfermedad, que ahorita creo que es como una de las cosas que creo que tratamos de hacer, de saber que sí, o sea, el médico, pero el psicólogo también es importante, ¿no? ¿Crees que la depresión o ansiedad también vengan derivada de algún de reprimir emociones de cuando eras pequeño y no saber expresarlo? ¿Crees que puede ser un detonante? Sí, o sea, sí, va a depender de cada persona, pero gran parte al menos por ejemplo en la parte de la edad, en los niños, si tú, digamos, tratas de promover en tus hijos o en los niños pequeños autoestima, a sentirse valorados, a sentirse importantes, a sentirse, a reconocerse y amarse tal cual, pues evidentemente ya en un futuro van a tener un mayor control emocional para saber que ante cualquier adversidad, pues evidentemente no alimentar el sentimiento negativo, sino alimentar el empoderarse y decir, ok,
no me está yendo bien aquí, pero buscarle, ¿no? Que es como esta parte de tomarte unos minutitos para ti. Digo que eso lo hacemos ya después de años de terapia, te lo puedo decir yo ahorita, ¿no? Pero pues de chiquitos, ¿no? De chiquitos, digo, no sé si a ustedes les pasó, pero pues te salió algo mal o sacabas malas notas en el colegio y era como, ay, no. Lo peor del mundo, sí. ¿Qué es esto, no? Y la verdad es que sí llega a influir bastante. También hay que, digo, sería como un apartado especial, que hay ocasiones en las que no necesariamente en la parte emocional afecta tanto como lo neurológico en una persona. Sí hay desequilibrios bioquímicos a nivel cerebral que requieren entonces de niveladores, ¿no? Más o menos, por decir algo. Sí. O sea, sí hay personas que a veces sí necesitan equilibrar estos como neurotransmisores para que justamente no los predispongan a que eventualmente cualquier evento pues sí les dé como un bajón terrible y que tengan estos altibajos emocionales. O sea, sí hay los hay, ¿verdad? Sí hay casos especiales y por eso se trata de que en cuanto estés detectando que te estás sintiendo mal contigo mismo, pues vamos a, ve iniciando un abordaje terapéutico para ti mismo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aprender a cuidarte tú primero, decir, oye, no me estoy sintiendo bien, algo está pasando. Y de ahí ya entonces ir por el caminito, como todo diagnóstico, por así decirlo, se empieza a investigar para ver, ok, ¿sabes qué? Si esto lo tienes controlado, a lo mejor si vas a necesitar pues de un medicamento para ayudar. O sea, y esto no quiere decir que lo vas a necesitar toda la vida. O sea, también tiene que ser junto con tu psiquiatra, tu psicólogo, o sea, es en conjunto para lograrlo. Y realmente por este tipo de situaciones que ahora estamos viendo y que realmente nos empiezan a preocupar, pues es que todo se va a cuál es el problema inicial o cómo es la forma de prevención inicial. Pues es que nuestros niños, o en este caso ahora estas personas de terapia, que han estado terapiado o no terapiado, pues vaya y diga, bueno, si yo no quiero que mis hijos o las futuras generaciones pues pasen por esto, si aprendemos a hacerlo desde chiquitos. Y ahorita hablando del abuso físico, de lo que nos queremos también como enfocar en gran parte es el abuso sexual infantil, que ¿cómo definirías? Porque creo que hay como una información bastante amplia acerca de lo que es realmente el abuso sexual en un menor. Sí, es que hay varios tipos de abuso, ¿no? O sea, sí, realmente... ¿Desde dónde comienza un abuso sexual? El abuso es un abuso infantil es toda lesión u omisión, que también eso es importante, que genere alteraciones, lesiones o daño al crecimiento y desarrollo físico y mental de un menor. Entonces de ahí se van a desglosar el psicológico, que evidentemente pues son agresiones o ofensas que le generen justo que alimenten, digamos, un poquito lo que mencionabas hace rato, de que ya creces con una baja autoestima y eso te va a predisponer a que evidentemente tengamos como estos episodios depresivos. El abuso físico, que sea pues obviamente golpe o violencia como tal, pero dentro del abuso sexual no necesariamente, que es como la parte que creo que seguimos como súper atorados en la parte legal, porque las autoridades, y digo, si al más de alguno nos ha tocado ver alguna nota, pues si no hubo una penetración, por ejemplo, y digo eso en niños y hasta en adultos, ¿no? O sea, en las mujeres, es como, bueno, entonces no pasó nada, porque pues no fue, pero no, o sea, realmente digo, dentro de lo que yo siempre les digo a mis pacientes, es como tus partes privadas, o sea, en el momento que una persona, sea quien sea, o sea, independientemente de que sea núcleo familiar o no, una persona que empiece a tocar de forma inadecuada o con fines sexuales, ya es un abuso, o sea, ya es abuso. De lo que habíamos compartido al principio, que te decía que hay una estadística como que arroja que el 60% de los niños que son abusados vienen de casos en su casa, familiares. Tú como pediatra y al estar pendiente médicamente de esto, ¿lo has logrado como corroborar? O sea, ¿en dónde suceden más este tipo de situaciones? Lamentablemente, me imagino que en los lugares donde más frecuenta un niño, ¿no? Sí, dentro de mi formación, estuve en un hospital público, hospitales, que fue donde vi más casos.
Y siempre era, bueno, la gran mayoría de los que a mí me tocaron fue el tío, a veces, digo, fueron pocos, pero también el papá, el padrastro. En cuanto al abuso, en abuso sexual fueron los que más me tocaron, o sea, sí era más violencia por parte de el hombre en este caso, con niños y niñas, o sea, ahí sí no había tanta diferencia, pero sí eran mucho más violentos en el área sexual, o sea, sí el círculo muy, muy, muy cercano. En cuanto a, digamos, como el área como de estos hospitales, o sea, que sí es lo que llegábamos a ver. Y de los casos que me han tocado ver en ya mi práctica privada, han sido más, sí, primos mayores, más a mayores, pero dentro del núcleo, y en la escuela, o sea, sí me tocaron, hay 2 que me han tocado de hay como a lo mejor escuelas. un caso que hayas dicho, se te haya quedado a lo mejor muy marcado. Sí. Varios, dos que los que les comentaba hace ratito. Uno que fue letal, o sea, que creo que ha sido de las cosas que en lo personal me mandaron a mí a terapia, básicamente, para saber manejar justo esas emociones, porque digo, con trabajos te enseñan a manejar las emociones del día a día. Entonces, sí, yo toparme con esto, que creo que fue una de las cosas que hay, por lo que justo me motivó a saber más, tratar de cuidar un poquito más. Era una bebé de 1.5 años, una nena, 1 año y medio, o sea, 18 meses, que llegó a urgencias, ya está en estado de choque. Choque es que ya tu cuerpo empiezan a fallar varios de los órganos vitales, ¿no? Entonces llega con sangrado y pues digo, traía pañal. Entonces pálida, o sea, ya era una bebé, ya la habían manejado en otra unidad, que esta bebé venía de un pueblito. Y cuando llega, obviamente nosotros dijimos, no, pues en el hospital o bueno, ahí en el civil, pues es un centro de trauma, entonces pues llega todo, ¿no? Y ya lo tenemos que descubrirla justo para buscar lesiones físicas, para ver qué es lo que tiene, y realmente lo que tenía era sangrado en el recto, o sea, en la parte anal, y una dilatación bastante importante, o sea, ya, pues digo, sí, anatómicamente, pues es un área que tiene, o sea, que tiene rugosidades, porque pues es la parte final, ¿no? Entonces ya estaba totalmente dilatado, con sangrado activo, entonces no pudimos recuperarla del sangrado, o sea, no encontrábamos el sitio, porque por la zona era muy complicado el acceso para el área aquí, o sea, los cirujanos pediatras también era como muy complicado decir, es que, o sea, no puedo ni entrar a ver, pero no está estable ni para meterla a quirófano, y se fue en cuestión de 2-3 horas que llegó al hospital. En cuanto descubrimos esa área, digo, la gran ventaja es que ahí mismo pues tenemos al Ministerio Público. Entonces era de inmediatamente tienen que ir en este caso, que era el padrastro. Pero ya vayan a buscar a esa persona. No lo encontraban, o sea, la parte también legal es como muy, muy complicada. Ya después, pues, una vez que sucede eso, nosotros perdemos el contacto. Dije, la verdad, yo creo que a veces digo mejor, porque si no, yo querría de que, esa parte empática. ¿Qué le pasa? Claro. Pero ese estuvo súper, súper, súper feo. Porque como que son de las cosas que, o sea, ahorita, por ejemplo, al contárselos me acuerdo perfecto, o sea, desde que entra al servicio de urgencias, o sea, que estaba en cama, en la camilla. Entonces son como de los que tengo como detalles muy específicos. Y digo, está súper pequeña de lo que les decía ahorita. O sea, es que ¿cómo se defiende una bebé de 1 añito y medio? O sea, sí, ni aún puede. Diciéndole es que tus partes privadas, y es que esto es como, o sea, que ser indefenso. ¿Y cómo darse cuenta? O sea, porque obviamente las personas tienen ocupaciones y por más que quieras tratar de ser el mejor padre del mundo, pues en algún momento quizá lo dejarás en manos de alguna otra persona por X o Y necesidad, ¿no? Una, obviamente, pues es darte cuenta de las personas que están a tu alrededor, pero bien físicamente o conductualmente, y más complicado aún en un bebé, ¿cómo puedes tú darte cuenta que tu hijo está siendo abusado sexualmente? Ahí, por ejemplo, es
inspeccionarlos. O sea, lo primero es hacer una inspección detallada de tu hijo. O sea, yo otra de las cosas que les digo a los papás de que a veces les digo de que yo, o sea, evidentemente en tratar de cuidar a los niños, pues tengo que reeducarnos y reeducar papás, ¿no? O sea, no es nada más como, pues ahí está creciendo y come y corre y camina. Entonces, siempre les digo, ustedes son mis ojos en su casa. O sea, ustedes son los que tienen que identificar cosas, porque digo, de la parte del seguimiento en pediatría, en los primeros 12 meses me los llevan cada mes porque es como parte del desarrollo y eventualmente pues las consultas se van espaciando porque bueno, el desarrollo y el seguimiento ya es un poquito más, le damos un poquito más de tiempo cada 4 o 6 meses. Pero en los primeros trato como justo que desde ese momento los papás lo vean como una inspección completa. O sea, en el momento en el que lo vas a bañar, tal cual, o sea, que les quitaste absolutamente todo, le revisas absolutamente todo. Porque de repente si me llegan, o sea, yo en el consultorio les reviso absolutamente todo. O sea, y es como, ¿sabes qué? O sea, les pido a los papás que ellos lo descubran, ellos lo cambien. O sea, yo nada más reviso centímetro por centímetro de piel de la criatura y o sea, tomo notas porque digo, también no me acuerdo de todos, pero si yo veo algo sospechoso, tomo nota o le pregunto de que, oye, ¿aquí qué le pasó? No, fíjate que le picó un mosquito y se le quedó esa marquita. Ok. Oye, ¿y esto cuándo le salió? No, pues fíjate qué tal y así. O sea, porque es la forma en la que me doy cuenta si realmente lo están cuidando. Okay. O sea, cuando de repente le digo, oye, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, que trae aquí una marca de que, no se lo había visto. Uh-huh. No sé. Y luego voltean a ver el papá y la mamá, ¿no? Y tú notas cuando es verdad. Y yo así como de que, no, y digo, la verdad es que a veces, justo en esos momentos, que a lo mejor era, digo, un rasguñito de, a lo mejor hasta él se lo hizo, uh-huh. Pero mi intención es como de que, oye, o sea, alerta ahí porque no te diste cuenta de este rasguñito y digo, justo en los pequeños detalles es donde podemos empezar a meter estos frenos de decir, híjole, no me fijé y ahora digo, trae eso que eventualmente se puede traducir a sí las lesiones graves. Después de la inspección, digo, obviamente, pues justo es revisar o pues área, ahí sí las zonas privadas, sí. Pero pues que en área genital pues no tenga inflamación, que no tenga secreciones porque no debería tener una secreción, que no tenga mal olor, o sea, por ejemplo, en las niñas, okay, si como ya, infección sí, tal vaginal. cual, sí. Y cómo, o sea, por ejemplo, en una niña te das cuenta que podría ser que su parte íntima, su parte B esté hinchada. Que esté inflamado, que esté rojo, que tenga igual, o sea, en la parte del pene, que esté inflamado, que esté rojo, que tenga algún tipo de secreción. Y en cuestión del comportamiento de los niños. Y en el comportamiento, totalmente. En los bebés, pues, va a ser un poquito más complicado identificarlo por la parte de la comunicación, pero sí, o sea, hay bebés que de repente a lo mejor pueden tener como mucho miedo al ver a alguna persona, entonces ahí es como de, bueno, ¿por qué le tiene tanto miedo? Pues porque lo lastima o porque la lastima. Entonces ahí también es como lo que se puede detectar, este miedo irracional de qué le está pasando, o sea, ¿por qué antes tu tío la abrazaba y ahora le tiene un pavor impresionante? Es como, oye, ¿qué opinión tienes sobre eso? O sea, en el que más las personas latinas creo que somos mucho de el beso, el abrazo, híjole, no, siéntate aquí en mis piernas. O de que a veces los niños es como de dale un beso a tu tío y el niño es como, no, el niño no. Y que tanto, o sea, es hablar con los niños de respetar si no quieres hacerlo. Siempre. O sea, eso a mí es algo que me genera una molestia impresionante. Porque digo, en los latinos, en algunos, también el besito en la boca del papá o la mamá, híjole, cómo me molesta. ¿Qué pasa con eso? Porque normalizas una conducta que en ese momento para él entonces es amorosa, o sea, él está viendo, o sea, el bebé, el niño está sintiendo amor porque es su papá y su mamá que le dieron un besito en la boca, entonces para él va a ser de que, sí, pues fulanito, que aquí en la calle, bueno, en la escuela o X. Alguien que tengo cariño por él. Me está dando un beso en la boca porque pues me quiere. Cuando evidentemente pues no debe ser así. Eso por un lado en la parte como emocional y también infecciones, o sea, pues le estás pasando las bacterias y bichos de la boca de un adulto. Los besos en la boca a los niños no. O sea, digo, cada quien tendrá creencias distintas y a lo mejor podrá verlo,
pero en mi experiencia ahí o sea, la parte que me apoya en el área de la salud, la verdad es que a mí no, y justo por o sea, parte del proceso infeccioso, o sea, como el trasfondo emocional de normalizarlo, es súper importante siempre tener comunicación. O sea, creo que todo radica en que les expliquen a los niños. O sea, no es como que, ay, este niño no va a entender. Ay, es que este niño. Es que a veces queremos erróneamente porque no hablan, no, están bebecitos. ¡Feliz cumpleaños, amiga! Me gustaría regalarle algo. ¿Qué podría ser bueno? Ya sé, le voy a regalar unas flores de Yakun. Está increíble la aplicación. No inventes, puedes enviar flores eternas a todo México. Hay entregas para el mismo día en Guadalajara y Puerto Vallarta. Tienen un gran catálogo. ¿Cuál le regalaré? Ya sé, estas. Ahora solo tengo que seleccionar el horario y la dirección. Listo, ya quedaron. Espero que le guste. Amiga, ya me llegaron mis flores de Yakun, están increíblemente hermosas. Tú siempre sabes cuáles son los mejores detalles. Te amo, amiga. Pero como, por ejemplo, a un niño, en cada etapa, ¿cómo les tendrás que hablar acerca de cómo expresar por su ejemplo, cuerpo? a partir del año y medio a los 2 años, ya tenemos dentro del proceso de desarrollo ya hay un aprendizaje, o sea, ya hay un reconocimiento corporal. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a hablar de las partes del cuerpo. O sea, digo, podemos empezar por aprendizaje normal, ¿no? De que tú, y es el jueguito de toda la vida, ¿no? ¿De dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu nariz? Algo importante que sí, pues se vio que mejora es el quitarle el modismo a las partes privadas. O sea, que sí diga tus pechos, tu pene, tu vagina, y no es de que hay el pajarito, ¿Y por qué? tu florecita, no sé, ¿Por cosas qué así. crees si es como porque es como la forma en la que al menos a mí me criaron, ¿no? En el que hablar despacito, suavecito sobre esas partes. ¿Y por qué crees que nos afecta el llamarlo de esa manera y no como tal? Porque si no le das la importancia que merece, o sea, si no le das el nombre, le restas importancia. O sea, si tú no lo llamas como es, entonces lo ves como un juego, que es la florecita. Okay. O sea, entonces para ti va a ser de que, ay, tu florecita, porque hasta en el tono en el que no lo decían, era como de que, ay, pues hasta te daba así como que, porque no se hablaba, o no al menos todavía en estos tiempos hay mucho tabú en la parte de hablar hasta la educación sexual. Incluso en la escuela también no es como que se te habla, bueno, al menos en mis tiempos no se hablaba abiertamente en el libro de ciencias naturales. Exacto. Era como decían nada, el penito. Exacto. No se hablaba porque en casa nunca te lo hablaron. Y justo eso, también la importancia de que los papás hablen con los niños acerca de temas de sexualidad. A mí nunca me hablaron mis papás acerca de sexualidad, como que vas aprendiendo con tus amigas, con tus amigos, vas descubriendo ciertas cosas, a lo mejor tienes dudas y le preguntas a tus papás, pero ¿cómo tendríamos que hablarles a nuestros Por ejemplo, hijos? a partir de esa edad en el reconocimiento, explicarle tal cual es tu pene, es tu vagina, son a lo mejor ahí sí tus glúteos o la parte, digo, de la pompis, de eso está medio decente al menos, digo, no está tan mal como la florecita o el pajarito. Porque al restarle importancia, entonces, pues tú lo ves como algo de juego o como algo malo, porque dentro del proceso de también desarrollo sexual, digo, hay varias teorías, obviamente hay varios psicoanalistas que lo han visto, digo, eso lo pueden checar. Hay como muchas vertientes, pero digo, al final del día, sí hay ciertas etapas del desarrollo en el que desde pequeños pues tienes una exploración, o sea, estás explorando tu cuerpo y empiezas a descubrir que hay ciertas cosas que te generan placer, entonces es normalizado. Entonces, por ejemplo, cuando de mis pacientes, y en este caso a lo mejor amigas más cercanas que me tengan como un poquito más de confianza también, si me dicen de que, oye, es que se está estimulando, y yo de que, a ver, o sea, déjala, está explorando, tiene que hacer un reconocimiento, porque antes era de que no, déjate ahí, eso no se agarran, eso no se toca. ¿Y no crees que también puede ser como un detonante o una advertencia del por qué
se está intrigando por sus partes. Eso es un proceso normal, o sea, el proceso de reconocimiento de los niños, o sea, llega un punto dentro de tu etapa de desarrollo en el que lo reconoces, pero es como, ok, esto sí, pero es mi parte privada y ahorita es como ya reconocí lo que está pasando y es algo que, o sea, en el transcurso del día a día, por eso es como la parte de que sea privado, o sea, eso es de ti y para ti. Okay. O sea, estás reconociendo que sí genera estímulos placenteros. Y una vez que se tiene el aprendizaje, pues ya se deja de hacer, o ahí sí es hablar con ellos y decirle, oye, eso lo haces en privado, tus partes privadas son privadas para ti, para quien tú decidas que esté contigo. Claro. Porque ahí sí también, pues tenemos que, o sea, dentro de la parte de la educación, pues sí. De que no va a estar en todos lados el sí, niño estimulándose, sí. Porque eso es como el aprendizaje. Pero cuando tú lo limitas, o sea, cuando, como antes, ¿no? De que no. Entonces lo ves como algo que justo llegábamos a la primaria y era como que hablaban del tema y era, iba a salir la página 10 y de que mira, ahí viene. Sí. Exacto, o sea, de lo que... Oye, Day, y los niños, la mayor parte, pues, se supone que están dentro de la escuela y en casa, ¿no? Repartidos y entre otras tantas actividades que tienen la oportunidad. Pero en la escuela es donde mayormente, pues, ellos están expuestos a otro tipo de personas, como son maestros, directores, familiares, compañeros, personal, ¿no? De la escuela. ¿Cómo nos podemos dar cuenta como madres, las que tienen niños y padres, que mi hijo está siendo, porque ahí puede darse, y ha habido lamentablemente muchos casos de los que los niños pues son abusados dentro de las escuelas? Sí. ¿Cuáles son esos comportamientos conductuales que podemos, claramente los físicos, los que ya nos has explicado, pero conductualmente sí existe un cambio dentro de ellos? Sí, siempre. Digo, ahí la parte de hablarlo, ¿no? O sea, siempre que lleguen, o sea, tener esta comunicación de tan simple como, hijo, ¿cómo te fue a la escuela? ¿Qué hiciste en la escuela? Cosas así, y empezar a detectar a lo mejor alguna circunstancia que no debería de pasar en la escuela, y ahí sería como un foquito de alerta de su dinámica en la escuela. No me platica. Si lamentablemente no fomentamos la comunicación desde pequeños, que era lo que te decía, a veces queremos hacer ya todo de un día para otro cuando pues nunca fomentamos el llegar y comunicarnos, pues está cañón. Entonces, bueno, ok, no lo fomentamos y ahora está haciendo cosas raras. ¿Qué son las cosas raras que me pueden llamar la atención? Cambios de conducta radicales, o sea, que a lo mejor cosas que ya hacía, a lo mejor en niños pequeños, que ya había logrado, mejor dicho, que ahora se vaya como para atrás. Por ejemplo, no sé, si ya que hacerse pipí, o sea, cuando ya tenía un control de esfínteres, que empiece a hacerse pipí en la cama. O si ya había dejado el biberón, que te diga que quiere biberón. O sea, como para volver a un lugar seguro. Empiezan como a retroceder un poco. Entonces, si, o sea, en los pequeños de que dejó el bibi, ahora te pide bibi. O en los niños más grandes, o sea, 5 o 7 años, de que se hace pipí en la cama. O cambios como estos de humor, como que tú le pides hacer algo que a él le detone, que hace con la persona que lo está abusando, y empieza, o sea, el grito o la parte de la descarga emocional como incomprendida, ¿no? O que se la pase a lo mejor en niños más grandes dormido, o que tenga trastorno también ya de alimentación, o sea, que de pronto ya no coma, o sea... Comportamientos anómalos a lo que eran todo, o sea, la verdad es que en pediatría las lesiones como tal, la sintomatología, cualquier cosa es algo está pasando. O sea, dentro de lo que a mí, por ejemplo, pues obviamente digo, en general me motiva es que en pediatría todo puede ser cualquier cosa. Okay. O sea, por eso es como en la parte del interrogatorio. Entonces, a la primera señal de algo, digo, evidentemente descartar proceso infeccioso, ¿no? O sea, si también me dicen, no, pues dejó de comer, pero le duele la garganta, claro, pues está cañón. Pero si no, o sea, si dices, oye, es que está perfecto, tiene una semana que no sale de su habitación, no quiere hablar con nadie, ya ni siquiera sale a jugar con sus amiguitos porque pues no quiere salir. Ese tipo de cambios de conducta es inmediatamente ver qué está pasando, tratar de entablar una comunicación y de ver si hay algo. Y si no, sí, totalmente. Oye, Day, ¿y tú como médico, qué diferencia hay como hasta dónde puedes llegar o meterte en caso de que veas alguna situación de abuso en el área privada y a diferencia de la consulta del área pública?
En el área, cuando sí me tocó en el área pública, pues era un poquito más fácil, la verdad. Porque, por ejemplo, ahí en los hospitales, pues hay áreas en las que, por ejemplo, el Ministerio Público y la persona de trabajo social, que es como el área de trabajo social, la trabajadora social, es la que justo se encarga como de llevar como toda la parte de ese proceso en el cuidado del menor, o sea, como la parte legal. Entonces nosotros nada más sí empezamos o sea, digo, sí, el caso trágico que les conté hace ratito, pues ahí sí también trabajo social y Ministerio Público, pero a lo mejor de los que también hubo otros, que el otro que de hecho sí les comentaba hace un momento, de una niña que ella la tenían como, o sea, tristemente como si fuera la mascota de la casa, o sea, la tenía, o sea, ella llegó con lesiones en tobillos y muñecas de que la amarraban como a la pata de una cama, o sea, la niña lo contaba, pues, de que, ay, es que me tenían amarrada para que no me saliera. Ay, no, sí, 8 añitos, ella llegó con un grado de desnutrición terrible, lesiones por quemaduras de cigarro, por quemaduras de plancha, lesiones en la espalda por lo que nosotros supusimos también que era o cables o el mismo de la plancha o el cinturón, lesiones por todos lados, secreción vaginal, fétida. Entonces también llegó en muy, muy mal estado. Estuve en terapia intensiva mucho tiempo. Salió de terapia intensiva, se inició un proceso legal, o sea, el Ministerio Público empezó a investigar y ya después se encontró que había sido, bueno, ella sí siempre lo dijo, de que el novio de mi mamá, o sea, la mamá por cuestiones de trabajo pues se tenía que salir y por cuestiones de no trabajo del novio seguramente, pues él era el que se quedaba en la casa con la niña. La niña decía que ella a sus 8 años tenía que hacer de comer. O sea, tenía quemaduras en las manos de la estufa y el comal, porque pues ella la ponían a cocinar, o sea, de que ella decía pues ella decía que sabía hacer frijoles y cosas así. Entonces era, o sea, se ganó obviamente el amor de todo el servicio, porque duró con nosotros mucho tiempo en lo que el proceso legal avanzaba. Hicieron investigaciones, hicieron todo y al final se quedó con la abuela y la mamá otra vez, porque pues era como, digo, si trabajo social hace su chamba, la verdad es que no puedo decir mucho tampoco al respecto, pero pues para nosotros del ver cómo llegó, o sea, sí fue como una traición personal, lo sentimos como muy mal, porque es como... La verdad, dentro de nuestro trabajo, pues digo, el éxito de saber que, pues que se mantiene, se salió de una terapia intensiva, salió de un cuadro muy severo, para que la vuelvan a mandar con la abuela, que evidentemente, digo, abuela materna, pues evidentemente iba a ser la abuela y mamá, y pues era como, oye, pues es que, ¿cómo? O sea, a una casa hogar o algo, no sé, que alguien, pero también, no sé, o sea, súper complicado. Es súper complicado la parte del seguimiento. Y eso en el área que, pues, pública, ¿no? O sea, en el área privada es más complicado, peor, me imagino, ¿no? Está peor. O sea, ahí sí la verdad es que el pediatra como tal, sí tenemos que tener mucha cautela porque, pues, gran parte de las personas que llevan a sus hijos a un hospital privado, pues, bueno, van a tener tristemente, pues, digo, tristemente para la parte legal, pues el recurso y los contactos y todo como en para evadir lugares, la situación, ¿no? Pues o sea, para evidentemente no querer ningún tipo tampoco de escándalo. O sea, me han tocado esos casos que yo digo, o sea, pero es tu hijo, ¿sabes? O sea, investiga lo que tengas que investigar. O sea, como que no quieren afrontar por miedo a lo mejor. No, por lo que van a decir. No, sí. ¿Cómo que? Sí. O sea, es como, oye, pero pues, o sea, yo sospecho, pero pues hablo con los papás primero, porque ahí sí es difícil que si el menor, o sea, si en el caso de los pacientes, pues no te dicen quién por miedo, es porque evidentemente están como amenazados, ¿no? O sea, me tocó en alguna ocasión una nena de ella sí ya grande, que tenía 12 años, y llegó con un sangrado
no es cierto, no tenía 12 porque justo no era como la parte del periodo. Tenía, no me acuerdo si 10. No había tenido todavía su regla. Digo, me acuerdo un poco porque ahí les va. O sea, llegó con un sangrado transvaginal y pues al principio fue de, bueno, pues a lo mejor ya le llegó el periodo y pues por eso es. Pero la niña decía que tenía dolor y que no era su periodo, o sea, que no tenía por qué ser así. Entonces, pero tenía mucho miedo. Y O ahí sea, fue como que... entonces fue muy sospechoso porque aparte el papá llegó gritando a urgencias que quería que una doctora la viera, o sea, que no quería que un hombre la revisara, porque es ella. Y yo, ok. Entonces desde ahí la conducta del papá era súper agresiva, súper desafiante, no quería que nadie la tocara. Entonces ya nos mandan llamar y digo, yo, o sea, en el hospital yo soy la encargada de área, entonces me hablan y me dicen, oye doctora, fíjate que pues, hay un papá que quiere que exclusivamente la vea una doctora mujer, o sea, no quiere que nadie más entre, no quiere que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y yo, ok, entonces ya cuando intento, porque de ahí es otro punto importante que ahorita acaba de salir, le digo, oye, ¿me dejas revisarte? Y me dice, no quiero. Entonces el papá le empieza a gritar, que te revisen, que mira, que venimos hasta acá y ya tenemos aquí sabe cuánto tiempo, porque bla, bla, bla. Porque digo, realmente el papá quería que fuera pediatra mujer y en el servicio de urgencias, digo, estaba la urgencióloga, pero quería que fuera la pediatra mujer. Entonces en lo que llegaba, pues sí fue de que, o sea, yo hablé y le dije, sabes que yo estoy de camino, pero pues hago 40 minutos y me voy a llegar. Y ya, no, pues que la espera. Y yo, pues que me espere. Y ya cuando llegó la niña me dijo, no. Oye, mira, que me dejas revisarte. Siempre, yo les pregunto a mis pacientes, ¿te puedo revisar? Porque es justamente darles esa autoridad de decisión sobre su cuerpo. Entonces me deja revisarte, así sea la oreja, o sea, me deja revisarte el oído, me deja revisarte la boca, me deja revisar tu corazón, me deja revisar tu pancita, o sea, es que ellos den el permiso de acercarme a ellos y que sepan que es la doctora y que me va a revisar porque me duele. Entonces, sí es la parte de, ya siempre les digo, oigan, explíquenles de que vamos a ir con la doctora, vamos a ir con Dai porque te duele la cabeza y vamos a ver qué tienes. O te duele la garganta y ya es como vamos a ver qué tienes, ya cuando están un poquito más grandes. Y aún así en chiquitos también es de, oye, voy a revisar tus orejitas, déjame revisar tu oreja y cosas así. Entonces con esta nena me dijo no, y llorando, aterrada, con pánico de no. ¿Y qué hace? No. Le gritaba que sí, entonces fue un caos en el consultorio. Y yo le dije al papá, mira, yo no la voy a revisar. Porque evidentemente ahora el grito fue para mí, ¿no? Entonces de ahí es como que marcar un límite de que, a ver, no, Esto es mi aquí área, no va a pasar, esto no va a suceder de esa manera. Entonces le dije, creo que, o sea, ahí sí, por ejemplo, lo saqué de ese consultorio, nos fuimos a otro consultorio, pues justo como para tratar de que no generar mayor trauma en la niña, porque digo, realmente ahí sí ya no supe qué estaba pasando. Entonces sí le dije al papá de que, ¿sabes qué? Si ella no se deja revisar, no la voy a revisar. O sea, no le voy a generar más trauma del que ella tiene, porque aparte no sé qué es lo que está pasando. No es mi paciente, o sea, ella llegó de urgencias, o el papá la llevó de urgencias ahí, alegando de que alguien le había hecho algo a su hija y más porque pues sí era como que empezaba con este sangrado y la niña no quería y tenía miedo. O sea, se veía la niña con terror, o sea, estaba así hecha bolita y no quería que nadie la tocara. Entonces ahí sí fue, ¿sabes qué? O sea, no la vamos a revisar, o sea, nadie de mi equipo la va a revisar. Si ella no quiere y si ella no acepta el que la revisemos, no se va a revisar. Sí. Hasta que venga alguien de PAIDO o psicología, que son como los psicólogos de los niños o los psiquiatras de los niños, para que evalúe el caso. Y entonces sí, que ella permita y tener a lo mejor un poco más de información de qué fue lo que sucedió y quién la lastimó. Porque pues sí fue bastante complicado. Al final, pues justo el papá pues no accedió y en el área privada pues no tienes cómo retenerlos. O sea, realmente ahí no hay forma como de decir, pues el resguardo del menor, digo, sí, como, o sea, tiene que llegar al Ministerio Público. Entonces pues en los hospitales privados realmente
pues tienes que llamar y en lo que llega y en lo que no sé qué, pues claro que el papá se fugó con su hija. O sea, no se quedó. No hubo ningún tipo de. No pudieron hacer nada. Pues es que no, porque tampoco tenía yo como generar como el expediente porque no me dejó revisar. Híjole. Entonces ahí sí, o sea, todos nos quedamos con el y si sí, y si no, y si qué pasó. Ok, desde ahí ya sabes que es algo súper anormal. Sí, ¿no? Una conducta así. sí. Oye, Day, ¿y totalmente. cómo actúa un agresor sexual? O sea, una persona que hace este tipo de cosas aberrantes, ¿cómo empieza a acercarse al menor? ¿Cómo empiezan a actuar? ¿Qué les empiezan a decir a los niños? Regularmente tratan de normalizar el acto sexual, o sea, tratan de normalizar la conducta y tener este tipo como de actividades o de acciones y verlo como un juego. O sea, realmente se acercan como jugando un poco cuando son como fuera del entorno familiar. O sea, regularmente son como estos, o aún los del núcleo familiar, creo que también es como parte de vamos a jugar al papá y la mamá, vamos a jugar a los novios de telenovela, vamos a jugar ese tipo de cosas. Entonces se empieza a normalizar y pues es cuando empiezan a tener acciones que evidentemente implican el tocarse o el estimularse. O sea, no lo que decías hace rato, Sí. ¿no? O sea, no nada más que es como penetración. O sea, se le pide que estimule al hombre o que le deje que lo estimule al menor, pues también implica evidentemente abuso sexual. Entonces lo ven o lo llevan como algo de juego para que lo normalice el niño, y entonces también no va a ser como algo alarmante que decirle o contarle. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Jugando, Sí, sí. ¿no? O sea, Entonces si ya llega nomás el se queda niño con tranquilo de que alguien y está es como, jugando. ay, ¿qué estabas haciendo con tu primo, con tu tío? No sé qué, pues fui a jugar. Y realmente también ya cuando digo, damos como el seguimiento a los casos, la gran mayoría también de los niños decía que los amenazaban. O sea, ya llegaba un punto en el que cuando ya el acto era como mucho mayor, que evidentemente generaba alguna lesión o un dolor, o cuando ya había un rechazo, pues entonces ahí es cuando el agresor empieza a amenazar de que si no te dejas voy a decirle a tus papás, Sí, o voy a utiliza el lastimar miedo para- ahora a tu mamá, exacto, o a tus hermanos. Y se considera también un abuso, o sea, de parte de que si son entre los mismos niños menores de edad, o sea, un niño de 5 a uno de Además, 12 pero es que años. fíjate, ahí Es que también, eso ¿por qué está- tendría que eso ser es- eso un niño? ¿Sabes? Hay una Pero cadenita, sí ¿no? existe, o sea, creo que, bueno, alguna vez a mí también me tocó como comportamientos anormales de niños que no sabían cosas que yo no sabía. Porque estuvo expuesto a eso. O sea, ahí el entorno en el que creciste, o sea, la exposición que tuviste. Pero ¿cuándo es la diferencia en el es mi autoexploración y mira lo que yo tengo, ¿sabes? Entre niños chiquitos quizá a algo que él ya vivió que sea como abuso. ¿Cómo puedes diferenciar? O sea, una cosa es que que tú lo veas, o sea, que el niño lo explore en sí mismo y la parte como del desarrollo sexual y saber que genera placer. Pero la conducta, o sea, la conducta de yo ir con la otra persona, exactamente, o sea, cuando ya sale de su reconocimiento, es porque entonces ya vio que la interacción para generar placer con otra persona tuvo que haber estado en contacto para saber que eso existe, porque al principio, o sea, en su reconocimiento solo es yo y digo, me gustó porque me genera placer. Sí. Pero si ya intenta hacerle algo a alguien más porque vio, o sea, es esta parte también de que ahora es como algo que hay que tener mucho cuidado, pues evidentemente de imágenes de contenido sexual que no pueden ver los menores. O sea, que si viendo una película es evitar que los niños estén ahí. Por algo desde muchísimo tiempo, pues hay restricciones en las películas, pero pues lamentablemente cada vez los tablets tú puedes de hecho hacer como algo para una restricción niños, al claro. menor, o sea, y no es como por limitar a que el acceso, no sé, o sea, es justo porque no tienes este proceso de desarrollo para sobrellevar lo que estás viendo, o sea, y en lugar de generar una conducta saludable y de tener o sea, de posteriormente generar como conductas saludables en una pareja con actos sexuales, pues al contrario, o sea, lo generas, lo llevas más bien a un trauma al querer entonces empezar a hacer cosas que
digo, en general puede ser del adulto o del desarrollo adulto, y te terminas lastimando en el menor, o sea, porque creciste en ese ambiente, entonces para ti es muy normal de que, pues sí, el acto sexual porque vi a mis papás o vi a mi mamá con el... Un abuso sexual, bueno, no como tal abuso, no sé cómo sea el término correcto, pero el tener relaciones sexuales en la misma habitación donde duerme tu hijo o está tu hijo. Cuando son, o sea, sí, cuando ya el niño está más grande y lo ve, o sea, cuando tiene como de los 2 añitos, lo ideal es que no sea, o sea, que no se dé. Sí, no, porque o sea, sí hay como cierta parte en la que se llega como a modificar, por así decirlo, o como a tener como una vertiente, porque realmente es como, porque están haciendo, o sea, no tienen el proceso de desarrollo para asimilar. Entonces ya cuando crecen, o por ejemplo si los exponen después a ese tipo de actividades, pues entonces sí genera de que él lo ve muy normal, entonces va a querer hacer lo mismo con alguien más. Y ahí es donde a lo mejor el primo empieza a tener conductas de abuso, o en este caso sí es de detonante sexual con los más pequeños. Sí. Y por ejemplo en la parte legal pues también es otro abismo y laguna legal, porque pues es el primo de 14 años que la de 8 y es, o sea, sí está, o sea, en la parte legal evidentemente está súper complicado, y más porque pues creo que, o sea, no hay, o sea, para empezar ni se habla, entonces de educación estamos de que cero. Empañados. ¿No? Nada. Claro. En la parte legal, pues también, digo, sí, todavía en la mujer, ¿no? O sea, exacto. En el abuso en la adultez, sí. No está bien normado, o sea, y dejan libres a tanto agresor, pues, o sea, al final del día, la persona que el agresor no se va a medir de qué hay, si a la adolescente o a la mujer madura, o sea, pues, claro, lo que se es importante que nosotros tomemos la conciencia de todas estas, tomar precauciones y educarnos, porque es muy interesante como dice Dayo, o sea, cuando van las personas a tu cita con la pediatra, es como, no solamente es educar al niño o enseñarles a educar, sino ellos mismos reeducarse, ¿no? Comprender de distinta manera cómo es que funciona y quitarnos de las creencias que teníamos de antes en cómo tenían que ser. Sí. Porque pues claramente creo que ahora no es que antes no existiera el abuso ni que haya incrementado. No se conocía. Que seguramente ha incrementado, pero no quiero decir que con eso antes no existía, pero antes no teníamos ni la información ni los recursos para alzar la voz. Y lo que me lleva a preguntarte es, porque he escuchado lamentablemente muchos testimonios de personas que fueron abusados durante su infancia y queda un trauma muy fuerte y significativo para ellos. Pero ¿qué sucede dentro del cerebro? Tú que has tenido como esa experiencia de experimentar, de leer, de estudiarte sobre esto, ¿hay cambios significativos en nuestro cerebro? Sí, o sea, dependiendo, o sea, sí, la parte de bioquímica, que era lo que hablábamos, okay. O sea, sí se puede llegar a alterar, y la parte emocional, de hecho, la lesión que más dura, o la lesión que permanece prácticamente, si no se trata muchos años o hasta toda la vida, es la psicológica. O sea, el trauma que te genera el haber sufrido un abuso de niña, lo llevan toda la vida hasta que no te haces consciente, porque a veces he tenido muchos casos de conocidas personas cercanas que o sea, fue tanto el trauma que lo bloqueas. O sea, bloqueas el trauma hasta que hay algo de adulta que pasa similar o alguna situación que te lleva a que detone ese recuerdo y dices, o sea, a mí con el primo, con mi tío, con alguien en algún punto, y está muy fuerte porque realmente justo gran parte de esta, digo, todo nos lleva a lo mismo de lo bonito del neurodesarrollo y la cabeza, pero sí es, o sea, aunque lo bloqueaste, evidentemente eso generó en ti el tener como esta interacción como de no tener como un apego seguro en una relación amorosa, porque el área sexual pues fue transgredida cuando estuviste pequeña, entonces te genera que a lo mejor relaciones interpersonales futuras de pareja en la intimidad
te lleven a tener un problema, o sea, de no disfrutarlo, o sea, depende mucho los casos, pues, pero de justamente privar a que tú no tienes que sentir placer o limitarte o a verlo como únicamente con a lo mejor fines de reproducción, ¿no? De que no, pues es que yo no, porque no, o no disfrutarlo tú sola, o sea, tú primero conocerte a ti, conocer qué es lo que te gusta, te da placer y el estímulo, y entonces compartirlo con tu pareja. Pero esa parte emocional es muy fuerte. Y digo, dentro de pues todo este gran abanico, habrá quienes sí lo trabajaron un poco y que ya tienen hijos y que a lo mejor se ponen como esta parte de ser como mucho más estrictos que a lo mejor sus papás o su mamá en ese momento, y lo aprenden, ¿no? Por ejemplo, creo que justo en el programa nos llamó una persona que ella sí dijo, ¿saben qué? Si yo fui abusada, mi mamá lo sabía y no le importó. Y eso es muy común, ¿no? O sea, sí, lo he escuchado varias veces en redes sociales de que sí, mamá sabía que mi hermano, que mi primo, y que mi tío, y me dijo, cállate, ¿no? O sea, de que es cierto. Creo que tiene mucho que ver por el miedo de no saber a lo que te estás afrontando o se está afrontando la persona, en la que se quedan paralizadas las personas, ¿no? O sea, digo, ahora ya no, ¿sabes? Ahora creo que... Y sigue habiendo también como esas personas que no lo afrontan. Hay muchísimas historias como la que ustedes dicen, o sea, de que se enteran, le dicen a las mamás, pero las mamás como lo veían también quizá natural porque ellas también les sucedió. Exacto. Puede ser algo eso en ese ambiente. O puede ser también la confianza extrema en el familiar, ¿no? De que, ¿cómo crees que tu tío va a hacer eso? ¿Cómo te atreves a decir eso de mi hermano? ¿No? Algo así, porque pues es el tío. Y aparte súmale el que entonces como que la gran tragedia de la familia, porque el tío la mancha, es como, cállate. Y a lo mejor digo, en algunos tomarán la iniciativa de, bueno, pues ya no vas a ir con el tío, ¿no? De que pues no vamos a hacer un escándalo, que triste, porque qué horror tener como un agresor dentro de la familia, pero bueno. Pero el problema también es que no se le da el apoyo necesario a esa niña o a ese niño. O sea, ok, no quieres hacer tu escándalo, no quieres hacer nada, que era, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita, como en el área privada, porque pues la sociedad y estos altos mandos y gente como muy especial. Y digo, bueno, sí necesito que te dediques a evitar que genere un trauma que posteriormente en la vida adulta pues no le permita tener un desarrollo adecuado, que no le permita disfrutar de su sexualidad adecuadamente, que no le permita tener una relación de pareja, que no le permita crear un vínculo saludable con otra persona. No sé. Sí, tiene una repercusión a futuro. Sí. ¿Y qué opinión tienes también acerca de las pijamadas? Porque yo cuando estaba chiquita a mí no me dejaban de que haya ninguna pijamada. Esa parte de la educación cerrada, muy generacional que nos tocó, lo agradezco totalmente. O sea, creo que es de las cosas que ahora yo en esta parte de tratar de mediar, porque es complicado, o sea, hasta para mí el reeducarme a mí con los patrones de crianza personales, el yo ahora tratar de reeducar a mis pacientes, los papás de mis pacientes, para decirle, oye, es que ya hay esto, ya, ve lo que dejó, las secuelas que dejó, lo que hicieron hace 30 años. Entonces, es como difícil, pero dentro de la parte de la educación está el que identifiquen esto desde pequeños, ¿no? O sea, la forma de hacerlo es hablando desde el principio, que identifique cómo tener un vínculo saludable, qué hacer, qué no hacer, de la mejor forma, pues, pero estás en pro o en contra que se permitan ir a pijamadas desde niños. Porque siempre no en contra. O sea, aun cuando... ¿Tiene papá? ¿Tiene hermanos? No, pues que puede tener hermanos, quién sabe, se quedó a dormir un tío y tú no lo entendías, pero porque no te lo explicaban también, ¿no? O sea, sí, está bien la libertad, y digo, sí explicarles que está bien, que está mal y así. En lo personal, no. O sea, en lo personal, no le veo el agregar un riesgo extra. O sea, sí fomento la comunicación, porque al final del día, justo, digo, también hay cosas que nos vamos adaptando, ¿no? Y digo, a lo mejor
si en unos años volvemos a tocar el tema de cómo estamos actualmente y cómo estamos de ver si qué tanto mejoramos en unos años, ya habrá a lo mejor alguna otra estrategia, pero realmente creo que no, o sea, en eso y desde nuestros tiempos se ha visto que, o sea, la prevención es tratar de exponer el riesgo, y un riesgo es que si lo decíamos también, si de por sí, o sea, si en el núcleo familiar con todo y la comunicación y contarme y qué está bien y qué está mal y partes privadas, no puedes tener el control todo el tiempo, porque al final del día, pues sí es darle independencia, pero bueno, dentro de un espacio controlado para evitar riesgos, pues, o sea, por lo mismo de cuidarlo. Entonces, en las pijamadas, pues para mí sí no es exponernos a algo, o sea, al menos hasta, pues no sé, lo que hablábamos, ¿no? De la mayoría de edad, ya un poquito más grandes, en el cual al menos se pueda defender, en el que ya sea como un poco más consciente y pueda saber que no es no, o sea, que es como lo que hemos dicho muchas veces, porque sí, o sea, exponerte a es lo que decías, o sea, no sabes si es que solo van a ir los puros amiguitos de la escuela y va a estar la mamá, y la mamá no vive con el papá y vive la mamá sola, pero justo ese día el papá agresivo del cual se divorció fue a ver al niño o a la niña y se puso a jugar con ellos, no sé. O sea, cosas. Y como está la sociedad también, es mejor prevenir, que no sabes cómo piensan, que sean a veces personas que son saludables o que están bien mentalmente y pues resulta ser otra cosa. Es mejor tomar, me imagino que las mayores precauciones posibles para evitar esto. Sí, y ahorita, en esa parte y en todo en la salud, o sea, la prevención de todo, o sea, todo radica en prevenir lesiones físicas, emocionales, sexuales, de todo. O sea, realmente creo que una de las grandes metas de la pediatría, en mi caso, que justamente nos lleva a la base de todo, es reeducarnos en que tenemos que cuidar el mantenernos saludables física, mental y emocionalmente, y no como antes te llevaban al pediatra cuando ya tenías la tos de 3 días o la fiebre de la semana, ¿no? O sea, no me han llevado al pediatra. Así de que mi hija nunca la llevé porque nunca se enfermó, o sea, y no es tanto el que te lleven cuando ya estás mal, o sea, te tienen que llevar, y ahora la parte de educarnos es saber que tenemos que reeducarnos también en esa parte de decir, oye, tengo que aprender a cuidar la salud, no a remediar la enfermedad, que era como antes lo que se hacía. O sea, ya cuando está enfermo, ya cuando está malo, quieren que uno haga magia, ¿no? Con la medicina, y ni la medicina es mágica. Entonces, justo la parte de prevención es la base y el pilar del cuidado y de la salud del ser humano, o sea, en general. ¿Y quisieras tú darle algún consejo a todas las personas que pues ahorita actualmente son madres, son padres y están como, quizá nos sobresaturamos de información, de hay que tener miedo de esto, cuidado con esto? ¿Qué les dirías a todas las personas que quieren obviamente cuidar a sus hijos desde todo el amor y criarlos con todo el respeto posible, pero también no caer en esta autoexigencia y peligro de también sobreprotegerlo? ¿Qué les dirías? Está complicado, no está fácil. Lo que sea que estén haciendo, si se están investigando, están cultivándose, está bien. O sea, creo que lo importante es que están preocupados. El hecho de que para mí unos papás lleguen a pedir información es porque sé que les preocupa el cuidado de sus hijos, porque evidentemente igual dentro de este acceso a la información, pues ya cada vez justo se exponen más casos en los que a lo mejor es un nuevo miedo desbloqueado, ¿no? De que nunca pensé que en las pijamadas o nunca pensé que en la escuela, o sea, yo creí que mandarlo a la escuela era de otro lugar seguro. O con los primos o así. Con los primos, exacto. Entonces, creo que es una de las tareas más difíciles. Creo que es otra de las cosas que a mí justo me motiva en la parte de reeducarnos personalmente y con los papás de mis pacientes, y se agradece que en estos tiempos cada vez hay más papás que se preocupan por la salud de sus hijos. O sea, creo que vamos avanzando un poquito, todavía vamos a mini pasos, o sea, todavía nos falta muchísimo en políticas de salud, en cuidados, en la protección del menor, en la parte legal.
pero creo que el hecho de que se informen es el primer paso. Que se informen de forma adecuada, esa es otra, porque también hay muchas fuentes que hablan desde su experiencia, o sea, de repente hay cosas que se ponen de moda y que realmente, digo, sí hay estrategias que son novedosas y que nos pueden ayudar, pero hay que individualizarlo, o sea, no es para todos, o sea, no todo lo que ven en TikTok es para su bebé. Claro. O sea, y por ejemplo, aún en lo que yo les estoy contando ahorita, ¿no? O sea, acuérdense que aquí tocamos, o bueno, al menos que los que lo vean, lo estoy viendo como de forma muy general, hablo de casos como muy en específico, pero cada uno de mis pacientes tiene un tratamiento y un seguimiento distinto, porque es un núcleo familiar distinto, porque es una interacción diferente, porque es un nivel diferente, o sea, porque la interacción de su círculo cercano es diferente, porque su grupo y el núcleo es distinto. Entonces, tiene que ser enfocado a cada uno, o sea, la parte del desarrollo también tiene que ser enfocada en cada paciente, o sea, no a todos les va a funcionar ciertas cosas. Depende mucho el abordaje, a qué edad llega, por ejemplo, conmigo el paciente, para yo saber qué tanto podemos lograr, y soy súper sincera con los papás también, de que, oye, o sea, si no quieras que ahorita de un día para otro logremos como cambios, cuando justo los últimos 6 años, pues digamos, no hubo, o sea, no. Sí. Y a veces es, insisto, a lo mejor la parte de la comodidad, de que, pero antes no era así, o nos quedamos con la recomendación de la tía o la abuela que ya crió 10 hijos. Y realmente digo, sí, pero, o sea, siempre les digo, pero evalúalo en ti, o sea, no dudo y no por juzgar a nuestros papás, y hasta, te digo, yo en lo personal también lo he visto, y digo, en retrospectiva, digo, ok, nuestros papás, digo, hicieron tal cual, ¿no? Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. O sea, mi mamá sí me dice, hija, es que a mí tu pediatra me decía que hiciera eso. Y yo, bueno, sí, antes, pero ya no, o sea, ya ahora ya se estudió que es mejor tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de nuevos papás, por así decirlo, los que quieren ser futuros papás, es importante que se informen de forma adecuada, que se acerquen evidentemente a un profesional, porque hay mucha gente que se dice ser profesionales, que les pidan cédulas, todo, sí, claro, ¿no? De que siempre que hablamos es como de, bueno, pues que estén certificados, que tengan una cédula, que sí avale que realmente tienes el conocimiento y que puedas tener el cuidado, y no nada más como dejarnos guiar. Es bien complicado, les digo que a la fecha de lo que antes de iniciar hablábamos de que hasta yo, o sea, cuando ya identifico que de repente vuelvo a sacar el patrón heredado, y es como trato de también en la consulta de verlo, ¿no? Y soy así. Y ya lo reconoces, ¿no? Es sí, hasta les digo a los papás de mis pacientes, les digo, ven, yo también me estoy reeducando en esto, o sea, claro, si para mí es difícil en una hora de consulta, le digo, ustedes que están todo el día, me queda claro que es un proceso que tenemos que ir avanzando poco a poco, le digo. La ventaja para mí es que por ser neonato, pues digo, la gran mayoría de mis pacientes los recibo desde que nacen. Con algunos papás tengo la oportunidad de hacer una consulta prenatal, o sea, desde el embarazo, irlos preparando para cuando llegue, o sea, también a mamá, de que emocionalmente te tienes que ir preparando, que pues estos son los procesos. Y hablando de eso que comentas de los nuevos estudios, la neonatología, está difícil de pronunciarlo. Sí. ¿Cómo influye el primer acercamiento cuando nace el bebé con la mamá? Híjole, creo que ese vínculo amoroso, afectivo, es sensitivo, es de los más importantes. O sea, justo de la parte de periodo sensitivo desarrollado, es de ahí que surge esto de el apego inmediato, ¿no? Y igual, o sea, sí, el apego inmediato es una cosa muy maravillosa, pero tampoco se me frustren, porque también tengo mamis que
pues obviamente todo el mundo estamos hable y hable de que claro, de ahí la base es importantísimo, y sí, o sea, sí tiene un componente emocional y se empieza a generar este vínculo, pero digo, al final del día el vínculo, o al menos mamá, pues el vínculo lo traes desde el vientre, o sea, para que también lo sientan. En la parte del contacto piel con piel es donde se empieza esta parte de señalización y estímulo, y yo siempre le digo, es que tú le estás, a través de ti, tu bebé se está adaptando al exterior, o sea, a través de tú tenerlo a tu temperatura, que siga escuchando y sintiendo tus latidos, que obviamente tenía acá, pero ahora está afuera, empieza esta transición al mundo exterior. Entonces ustedes, en este caso, cuando tengan bebés, ¿tienen bebés? No, tengan bebés, ustedes les van a enseñar la interacción con el mundo exterior. Entonces esa parte es muy importante. Y también, o sea, si llega un punto en el que por alguna razón yo no pueda dejarle al bebé mucho tiempo o o esté en riesgo la vida del bebé, hay ocasiones en las que no lo podemos hacer. Y la verdad sí trato de explicarle mucho eso a las mamis para que no me sufran tanto, porque digo, y acuérdate que yo antes que nada siempre voy a ver por la salud y la vida de tu bebé. Entonces a lo mejor sí no pudimos hacer apego inmediato en las primeras horas, en el primer minuto, pero porque pasó esto y en cuanto se pueda se hace. O sea, al final del día, al menos en los pacientes que me toca tener hospitalizados, que te digo, por mi área, pues sí es como de los que más comunes, pues. Pero eso sí, o sea, en la parte del vínculo, aún en los hospitalizados también se puede. O sea, es la parte de la comunicación y el contacto que tienes con tu bebé desde el principio. Entonces digo, me da mucha risa porque siempre les digo que en mi mundo de unicornios, pero es como en este mundo mágico en el que yo así digo, en un mundo ideal y en un mundo de unicornios, que tu bebé está perfecto, lloró, te lo pasé, te lo pegué al pecho, se quedó ahí, hubo una transición hermosa. Después nos vamos a hacer obviamente apego a lactancia para iniciar también ese proceso de lactancia, hacemos enganche, te lo pego y todo esto, pues es una cosa muy, muy preciosa. Que la verdad sí es la mayoría de los casos, gracias a Dios también. Bueno. Entonces es como muy bonito. Y ya pues ahí también empezamos a hablar como de la parte emocional, porque sí o sí también la parte emocional está vinculada con lactancia. O sea, a veces cuando se me estresan cada vez más las mamis, le digo, es que si te me estresas más, menos leche vas a tener. Entonces, desde ahí empezamos a que ellas también, este apego a la mami también le sirve para disminuir estas hormonas del estrés que se genera por el parto, la cesárea y todo, que están al 1000. Entonces, ya sentir a bebé aquí, empiezan como que a calmarse. O sea, no es tanto para que se calme el niño. O sea, en el apego, en el vínculo, también es emocional para la mami de que, ya... Tener esa tranquilidad de que ya está conmigo, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí empieza que estos hormonas se bajan y empieza a producirse más leche, tenemos un enganche, tenemos el estímulo. Entonces, la verdad, sí, la mente, la cabeza y el cerebro nos rigen todo. Entonces, también con las mamis, en la parte del apoyo emocional, de cómo llevar su embarazo, digo, es súper importante porque... Mami feliz, bebé feliz. O sea, y eso se los digo siempre. O sea, porque de repente también con temas de lactancia, de que lactancias exclusivas, y me dicen, no, es que yo le voy a dar hasta los 800 años, no sé. Bueno, mucho tiempo. Yo hay mucho. Lactancias exclusivas, bueno, no, los 2, 4, ¿no? Todavía tengo algunas largas, exacto. Y digo, a ver, o sea, sí está bien, pero... Digo, tampoco está tan malo a lo mejor tener tu banco de leche y de darle un bibi de vez en cuando para que tengas tiempo para ti. O sea, yo a todas las mamás les digo, ser mamá no significa dejar de ser mujer. Y mamá feliz es bebé feliz. Y yo necesito que tú estés bien para que tu bebé esté bien. Claro. O sea, entonces tómate tus 15 minutitos, 3 horas de vete y échate un café con tus amigas y cuéntales, desahógate y que el papá lo cuide. O igual tu red de apoyo te haga, o sea, te dé ese break para ti, para volver a ser, o sea, no dejar de ser tú, mejor dicho, para solo ser mamá lechera. O sea, realmente digo, a ver, y en la consulta lo vemos, de que mira, está creciendo, está ganando peso, crecimiento, desarrollo, curvas de crecimiento, todo, o sea, neurodesarrollo, ejercicios, estímulos, todo es así de ta. Entonces le digo, lo estás haciendo bien. Acuérdate de que
o sea, si tú estás bien, bebé está feliz, bien. Entonces, porque si tú me explotas en llanto porque, no sé qué, pues el otro vive asustado y está tenso, y eso se nota, o sea, la verdad es que eso sí lo noto. Sí, hay Sí lo niños noto en hasta la nerviosos consulta, o sí. dramáticos, ¿no? Y dices, ¿de dónde salió? Sí, y, o sea, cuando justo lo que les decía que les pregunto de que, oye, ¿te puedo revisar así? Y voltean a ver a la mamá asustada, Ay, yo ¿no? era De así. que, y ya, de que, sí, que te deje. Y yo, Con mamá controladora, ¿no? Ajá, o sea, desde ahí la verdad es bien padre. Yo en mi consulta me divierto mucho, lo Y hablando disfruto de mucho. eso, ¿dónde las personas que se interesen en que Dayana me cayó muy bien? que das consultas solamente en Guadalajara por el momento. Solo aquí. Sí. ¿Y en dónde te encontramos en redes sociales para que por medio de ese de Instagram o Facebook la gente te pueda contactar? Igual aquí vamos a dejar tus redes sociales para que la gente te siga y vaya con. Sí, cualquier cosa, hay dudas y todo. Okay. Solo tengo Instagram. Ok. Estoy como daigomez.mipediatra. Ahí me pueden encontrar. El teléfono de mi consultorio para citas. Igual lo no ponemos me lo sé. aquí para que no te... Sí, porque es 30 y... No. Aquí va a estar el Ahí va a teléfono. estar, Luego pues, te lo vamos a mencionar. No se diga más. Ahí Ay, sí les fallé. Muchas porque no me lo gracias. sé. Nos lo pasamos muy bien. Ay, Aprendimos también. Sí, claro. Está Y es padre. información de mucho valor que todas las personas, aunque no seamos mamás, creo que si tenemos sobrinos, el hijo de tu amigo, o en un futuro tenemos esta idea de ser mamás, nos va a servir muchísimo. Nunca está de más escuchar un podcast y ver eso. Claro. Porque en Son los más cualquier momento se van a vulnerables. convertir en adultos y queremos adultos felices, Exacto. sanos y estables, ¿no? Física, mental, emocionalmente. está. Así O sea, es. sí, Hay que por favor. cuidarnos entre todas y pues agradecer también a Render Click Casa Productora por permitirnos vernos y escucharnos de la manera en la que lo hacemos. Si tú estás buscando realizar cualquier producto audiovisual, ya sea comerciales, musicales, podcast incluso, pues sabes que puedes contactar a la mejor casa productora en Guadalajara, Render Click. Aquí te dejamos sus redes sociales. Y también queremos agradecer a Preca Interiorismo. Nos vamos encantadas de estos espacios y además, atención, aquí en Preca son los encargados de desarrollar proyectos de diseños de interiores, fabricados a tu medida, plasmados en cada espacio. Muchas gracias, Preca. Nos vamos encantadas. Esto fue Amar Más Podcast. Adiós. Bye. Ya con Flores presentó